muy poco el comportamiento electoral de los ciudadanos españoles el 14 de marzo. Nos ha movido en esta comisión y nos sigue moviendo las víctimas y sus familias. Y no nos interesa demasiado el comportamiento electoral de los españoles, fundamentalmente por una razón que no significa un desprecio a ellos, sino todo lo contrario, porque los españoles votaron el 14 de marzo como lo han hecho siempre, en libertad y con responsabilidad. Por tanto, no era ese el objetivo que nosotros creíamos que debía presidir esta comisión y en este sentido resulta especialmente gratificante ver hoy al presidente del Gobierno aquí en esta Cámara contribuyendo a los objetivos de la comisión de investigación. Debo decirle que además este agradecimiento va más allá de la retórica parlamentaria por dos razones, porque usted ha expresado aquí expresiones, reflexiones, aportaciones, propuestas que tienen que ser y van a ser muy útiles para que la comisión organice sus trabajos y sus conclusiones. Y también, ¿por qué no decirlo, señor presidente?, porque cuando le hemos escuchado, y aquí algunos hemos pensado cuán diferente ha sido su comportamiento hoy del que hemos escuchado en esta comisión de otros responsables políticos que lo fueron justamente cuando sucedió el atentado y que han pasado por aquí haciendo un peculiar ejercicio de responsabilidad política. Y me refiero esencialmente a la comparecencia del expresidente del Gobierno, el señor Aznar, que no ha dejado de estar presente hoy en esta sala, y me refiero muy en concreto a una respuesta que le dio al señor Llamazares en esta comisión cuando le preguntó hace escasos días si había fallado algo en su mandato. Y le contestó literalmente, leo la cita, le contestó literalmente: fíjese, señoría, si después de 10 horas de comparecencia yo le diese a usted la alegría de que se encontrase mañana un titular de periódico así de grande que diga Aznar reconoce fallos. Peculiar forma de entender la responsabilidad política, bien distinta del ejercicio que ha hecho usted aquí durante más de 10 horas. Debo decir a continuación que lo que más sorprende de esta frase es que, leída en el diario de sesiones, detrás de ella hay un paréntesis que pone risas. Se supone que algún parlamentario de aquellos que se sientan enfrente hoy de mí le hizo gracia esta expresión de irresponsabilidad política y de manifiesta desconsideración con las víctimas y con sus familias. Por tanto, señor presidente, le reitero mi agradecimiento y el de mi grupo parlamentario por su comparecencia, por el tono que le ha dado y por las aportaciones que ha realizado. Me va a permitir que antes de entrar en el turno de preguntas no tenga más remedio que referirme, aunque solo sea en razón de un ejercicio, digamos, de respuesta personal, por alusiones que se dice en la jerga de la Cámara, a la intervención del señor Zaplana, que como no me ha dedicado unos cuantos recuerdos cariñosos a lo largo de las 4 horas y pico, casi 5 horas que ha estado esta mañana interrogando al presidente del Gobierno. Debo decirle, señor Zaplana, que todo lo que ha dicho fue objeto de mi comparecencia. Yo comparecí también voluntariamente en esta Cámara, en esta comisión, porque también podía no haberlo hecho. Por tanto, todo lo que usted hoy ha mencionado ya ha sido objeto de discusión en esta comisión y todo ha sido pertinentemente aclarado. Pero no me cuesta nada hacerle algún recordatorio sobre algunos temas porque me parece más que tienen interés y que vienen a cuento. Me pregunta usted por el CNI, por el señor Dezcayar, y le vuelvo a decir, hablé con el señor Dezcayar personalmente el día 19 de marzo, unos días después, 7 días después del atentado, o 20, en todo caso, después de que ustedes en su gobierno desclasificaran un peculiar documento del CNI, permíteme que le llame así, que se hizo el mismo día del atentado al que se ha referido el presidente del Gobierno. Y digo peculiar porque el CNI no hace ese tipo de documentos, y digo peculiar porque a las 3 de la tarde del día del atentado, el 11 de marzo, el CNI ya hablaba de que no había suicidas, cuando no se sabía todavía el número de víctimas. Y digo peculiar porque en ese documento redactado en la mañana del 11 de marzo, el CNI hablaba ya del éxito de las manifestaciones que se iban a celebrar en la tarde anterior, sin duda una capacidad premonitoria notable. Un documento peculiar, que en todo caso se desclasificó por el Gobierno pura y sencillamente porque venía a afirmar o a confirmar la tesis que el Gobierno había sostenido en los días 11 al 14, que era la autoría de ETA. Exclusivamente por eso. Debo decirle que le pregunté al señor Dezcayar personalmente, en una conversación que él reconoció en esta comisión de investigación, si a lo largo del 11 al 14 le había manifestado al Gobierno su opinión respecto a un cambio de autoría en el sentido de ETA a Al-Qaeda o a sectores o a radicales islamistas, y me dijo que sí, que lo había hecho, y en ese sentido hice yo una declaración pública diciendo: el señor Dezcayar me ha dicho que le dijo al Gobierno, ojo, que esto de ETA se va desvaneciendo y que por el contrario aumenta y aumenta y aumenta cada minuto que pasa las pistas, los indicios que conducen a la autoría de los radicalistas o radicales islamistas.
Segundo elemento, usted ha vuelto a hablar de los rumores que el señor Aznar trajo aquí a esta Cámara de una forma bien peculiar, créame, porque el señor Aznar se dedica a hablar de rumores que solo él conoce para luego decir que alguien los ha soltado y decir que eran todo mentira en un juego que realizó con usted bien curioso, que también está en el acta de sesiones. Y ha dicho en concreto algo de las elecciones interrumpidas. Ya le dije a su compañera de Parlamento, y en este caso de asiento, que el grupo parlamentario, el Partido Socialista en aquel momento, tuvo noticias de ese rumor. Hicimos una consulta, por cierto, en aquel momento no lo dije, hoy como le tengo aquí a mi izquierda no le voy a hacer el feo de no mencionarle, a Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, que me dijo algo por otra parte obvio, que hasta un químico como yo sabe, y es que no se pueden interrumpir las elecciones. No le dimos, si me permite la expresión, más bola a ese rumor y por eso ni siquiera se lo comunicamos al secretario general del Partido Socialista. Nos parecía sencillamente una estupidez. Una estupidez, punto y final. Segundo, habla usted de noticias. ¿Quién les informaba a ustedes? Mire, ustedes no. Ustedes dejaron de informarnos el jueves por la noche. ¿Sabe cuándo, señor Zaplana? Cuando se dieron cuenta que pensábamos que no era ETA. Cuando el señor Blanco y yo mismo, a través de 2 contactos con 2 altos dirigentes del Partido Popular, descubrieron que el Partido Socialista tenía no la intuición, elementos racionales que han sido expuestos esta tarde aquí y este día aquí por el presidente del Gobierno, de que no era ETA la autora material de los atentados, sino que respondía a otras pautas, a otros comportamientos y que había otros indicios. En ese momento, fíjese que a casualidad dejaron de darnos ninguna información. Por tanto, nos tuvimos que informar de donde se ha informado la mayoría de los españoles, de los medios de comunicación, y aquí se lo dije, y aquí le di alguna prueba, y saqué periódicos, y saqué confidenciales, y saqué toda la información que circuló esos días, porque, señor Zaplana, mal que a usted les pese, es que se hablaba mucho y se circulaba mucha información y los medios publicaban, por cierto, casi todos, las verdades que ustedes escondían sistemáticamente a los españoles. Esa es nuestra fuente de información, señor Zaplana, no vaya usted más lejos. Además, en mi comparecencia tiene una buena expresión de una serie de datos en ese sentido. Las noticias estaban en el periódico, no en lo que ustedes decían, porque ustedes lo que decían eran mentiras, no noticias. Manifestaciones, señor Zaplana, mire, ya le ha dicho el presidente del Gobierno, yo no voy a insistir. Sabe, siempre me ha llamado la atención que ustedes, para explicar la teoría del vuelco electoral a la que luego me referiré, hablen de manifestaciones en la sede del Partido Popular el día 13 por la noche, unas manifestaciones que, según las noticias que vienen hoy mismo en la prensa, implicaron más o menos a 20 y tantas mil personas. Cuando tienen ustedes a mano otras manifestaciones que esas sí que tienen que ver con el resultado electoral, ¿por qué van ustedes a 20 y tantas mil personas si tuvieron millones de personas en la calle contra la guerra de Irak? ¿Por qué van ustedes a 20 y tantas mil personas si tuvieron millones de personas en la calle en la huelga general? ¿Por qué buscar en las personas 20 y tantas mil escasas que estaban en la puerta de su sede el día 13 por la noche, cuando tuvieron ustedes cientos de miles de personas protestando contra su política y sus mentiras en el Prestige? ¿Por qué no se fijan ustedes en cosas más elementales? Creo que harían bien, como creo que harían bien, señor Zaplana, en meditar sobre la comparecencia de su candidato, el señor Rajoy. Se lo dije con la mejor voluntad y se lo repito hoy. Yo creo que fue el gran convocador de las manifestaciones. Yo creo que fue realmente el que convocó. Por cierto, ha manejado usted un libro hoy en el interrogatorio al presidente del Gobierno que debe tener ahí. Es un libro de alguien, no sé si tiene la página 142, si la puede coger. Si no, se lo leo, porque habla del señor Rajoy. Es que creo que han estado ustedes muy levantiscos cuando el presidente del Gobierno ha contado una conversación con el señor Rajoy y mire, es que aquí figura otra, ¿no? El señor Rajoy parece que le dice a Josep Piqué, siempre según este libro que usted ha manejado, yo no, la verdad es que no lo había leído, me lo han dado hoy, dice, literalmente está entrecomillado, me ha llamado Aznar respecto a la salida esa que hizo a las 8 de la noche, ¿se acuerda aquella que empiece, hola, buenas noches, soy Mariano Rajoy, candidato, ¿se acuerda de aquella, no? Comillas, en el libro. Me ha llamado Aznar y me ha pedido que salga en televisión para denunciar lo que está pasando, que a mí me parece muy grave. Yo tengo mis dudas, pero ya sabes, paréntesis, refiriéndose a Aznar, está como una moto. Lo digo. Voy terminando y entro en las preguntas, señor presidente del Gobierno y presidente de la Comisión. Mire, ustedes, durante toda esta comisión, y lo recordaba el presidente del Gobierno, han insistido sistemáticamente sobre las conexiones entre ETA y Al-Qaeda. Déjeme decirle que para nosotros, los socialistas, son terroristas, execrables, perseguibles, y a ambas bandas queremos verles en la cárcel, sin más. Pero es verdad que a efectos de la comisión de investigación, lo ha recordado el presidente del Gobierno, no es irrelevante, y sobre todo a efectos de conocer la verdad y de poner encima de la mesa medidas que nos permitan evitar que esto vuelva a pasar. No es irrelevante saber si había relaciones o no había relaciones. A ustedes, señor Zaplana, les da igual.
Por aquí han pasado, tengo aquí la lista, múltiples expertos nacionales e internacionales, el señor Garzón, el señor de Brías, el señor Vitorino, el presidente de la Europol o el director de la Europol, varios policías que trabajaron en la investigación y todos han dicho que no había ni una sola pista. Hoy el presidente del Gobierno ha dado datos abrumadores que demuestran que no hay nada. Pero ustedes siguen y siguen. Y hoy aquí han vuelto a sacar una serie de datos. El presidente del Gobierno los ha rebatido, pero han vuelto a sacar algunos que estaban ya rebatidos. Y claro, dichos así como ustedes los dicen, han hablado ustedes de una supuesta frase de Josu Ternera en el aeropuerto de Frankfurt, algo así como se van a enterar los españoles de lo que somos capaces de hacer, que se produjo algunas semanas antes del 11M y que según ustedes es la prueba del 9 de que Josu Ternera estaba detrás del 11M. Y claro, este documento lo pidieron ustedes y el Ministerio del Interior lo mandó. Y en el documento, la Brigada Provincial de Información de Badajoz, que es la que da origen a esta información, dice literalmente que la nota no parecía verosímil, entre otras cosas porque quien dijo haber visto a Josu Ternera no le conocía, solo le había visto en fotos. Pero más allá de eso, señor Zaplana, fíjese, déjeme que apliquemos un poco el sentido común. ¿De verdad usted se cree que el señor Josu Ternera anda por el aeropuerto de Frankfurt diciendo ahora, amiguete, vamos a pegarles un palo a los españoles? ¿Pero de verdad creen ustedes que esto es razonable? Que esto se puede traer aquí, que se le puede preguntar al presidente del Gobierno por algo que además ya ha sido contestado, pero ¿a quién quieren ustedes engañar, señor Zaplana? Y le voy a decir, es pertinente que examinemos por qué lo hacen ustedes. Lo ha dicho el presidente del Gobierno y lo voy a decir yo de una manera más imprudente porque para eso no soy presidente del Gobierno. Miren, ustedes insisten una y otra vez en sacar esotéricas relaciones entre ETA y Al-Qaeda, no porque les interese la verdad, porque les interesa que la gente sigan pensando que puede haber alguna relación, porque eso, de alguna manera, permitirá defender sus mentiras del 11 al 14. Esa es la razón. Por eso siguen, porque siguen agarrados a lo último que tienen, para intentar que la gente piense que dijeron la verdad, cuando todo el mundo, por cierto, sabe, o casi todo el mundo, que no la dijeron. Pero esa es la razón por la que insisten una y otra vez, porque están volviendo, porque tratan por todos los medios de que la gente piense que mintieron, los que no lo piensan todavía, y por eso tratan de dejar esa sombra de sospecha. Tratan ustedes de cubrirse lo que les queda por cubrirse. Y fíjese, le voy a decir siempre que ahí esto pienso lo mismo. Dice, imagínese que en un momento, dentro de un mes, de 2, de un año, de 4, se encuentra alguna relación y ¿qué? Si entre el 11 y el 14 no había ninguna, es decir, ustedes mintieron porque no las tenían. Pero aún así, los españoles tienen que saber que andan ustedes confundiendo en la comisión estrictamente porque quieren tapar sus vergüenzas entre el 11 y el 14. Y termino ya, ahora sí que sí. El presidente del Gobierno ha hecho bien, yo creo, diciendo que hablar de resultado electoral y de terrorismo es muy peligroso. Es un disparate. Pero es verdad que usted insiste una y otra vez en hablar de vuelco electoral y es cierto que sin darle un éxito a los terroristas, entre comillas, ni un fracaso, que no es eso de lo que se trata, es verdad que aquí se ha dicho, y luego lo comentaré un poco más adelante, que ustedes tuvieron una mala gestión del resultado electoral. Una mala gestión del atentado. Por decirlo suavemente, cuando dicen mala gestión dicen que mintieron. Es lo que están diciendo en Román Paladino, ¿no? Y yo les voy a decir, y es cierto, y el presidente del Gobierno decía antes, es que llovía sobre mojado, y es verdad, fíjese, mire, yo creo que si algún precio político pagaron ustedes fue porque cuando un responsable, un ministro, salía diciendo ha sido ETA, cuando las pistas conducían ya abrumadoramente hacia el terrorismo islamista, los españoles se acordaban de las playas esplendorosas del señor Trillo, se acordaban de los hilillos de plastilina del Prestige del señor Rajoy, se acordaban, señor Zaplana, de el fracaso de la huelga general del señor Cabanillas, cuando los españoles veían a un ministro del gobierno del PP diciendo ha sido ETA, cuando se acumulaban pruebas y pruebas de que no había sido, los españoles se acordaban del señor Aznar diciendo fijamente, mirando fijamente a la cámara, créanme, hay armas de destrucción masiva en Irak. El problema, señor Zaplana, es que sus mentiras entre el 11 y el 14 las sembraron sobre un terreno abonado de mentiras, las del Yak 42, las del Prestige, las de la huelga general, las de la guerra de Irak. Ese es su problema, que mintieron mucho y que al final esas mentiras les llevaron a donde están. Piense en eso en lugar de inventar extrañas conspiraciones, siniestras relaciones inexistentes, por cierto, caravanas de no sé qué. Piense en eso. Probablemente será un favor a usted, a su partido y sobre todo al país. Y paso, señor presidente, a hacerle algunas consideraciones. Algunas tienen que ver con cosas que ya se han dicho. Me va a permitir que reitere algunas cosas inevitablemente. A usted le han preguntado en esta comisión, señor presidente, mucho por los medios de comunicación, por sus contactos con los medios de comunicación. A mí me gustaría preguntarle si entre el 11 y el 14 habló usted con el Washington Post, con el Guardian, con el Daily Mirror, con el Daily Mail, con el Sun, con algún periódico italiano. ¿Lo hizo usted, señor presidente del Gobierno?
No hablé con ningún medio de comunicación extranjero, ni con ningún periodista de medio de comunicación extranjero. Muchas gracias, porque usted mismo señalaba, y es verdad, que el propio día 12 todos estos medios de comunicación que yo he mencionado, todos ellos, señalaban claramente que la autoría no era ETA, sino Al-Qaeda. Todos ellos. La Secretaría de Estado de Comunicación lo recoge en un informe que ya tuve ocasión de leer en esta Cámara. Le preguntaré, después del 14, ¿habló usted con el Financial Times, con Der Spiegel, o con el Financial Times en la edición, en la edición alemana? ¿Habló usted con alguno de estos medios el 14 o el 15? No hablé con ninguno de ellos, no. Ninguno. Se lo agradezco, señor presidente, la respuesta, porque me voy a permitir leer dos frases de dos editoriales de estos medios de comunicación. Empezaré por el Financial Times Deutschland, que es la versión alemana del Financial Times. Dice, comillas, literalmente en un editorial del 15 de marzo, pero tras los atentados de Madrid perdió mucha confianza, se refiere al señor Aznar, al afirmar inmediatamente que se trataba de ETA y al insistir en esa dudosa tesis cuando ya se acumulaban los indicios que apuntaban hacia islamistas de la red Al-Qaeda. Punto. Y añade, eso parecía un cálculo electoral bastante cínico. Es bastante más fuerte de lo que se ha dicho aquí en esta sala, pero no lo ha dicho ningún medio español ni ningún político español. Leeré Der Spiegel también, un editorial que dice, fíjense, señores del PP, que es muy interesante, el PP podía haber ganado las elecciones, incluso a pesar de los atentados, con valentía, con una política transparente, con sensibilidad frente a los temores de la población, pero el Gobierno se decidió por una desinformación intencionada. Y finalmente acabaré con el Financial Times, que es, como saben ustedes, un periódico cuyas tesis editoriales son antagónicas a las del Partido Socialista, que dice literalmente, y vuelvo a citar textualmente, José María Aznar había demostrado un olímpico desdén por la abrumadora oposición de su pueblo a la guerra de Irak, y se percibió que estaban manipulando después de una horrenda y posiblemente relacionada tragedia. Fue castigado por ello. Eso es la democracia. Termina el editorial. No puedo estar más de acuerdo. Y viene al caso, señor presidente, de una frase del expresidente Aznar en esta comparecencia. Una frase que se ha recordado hoy aquí, que yo voy a leer, dijo literalmente, simplemente, dijo Aznar, dijo y sostengo que partidos de la oposición y medios de comunicación conocidos por su delirante obsesión contra el gobierno del Partido Popular mintieron, fabricaron una gran mentira en torno a la gestión del gobierno, dijo literalmente. Y mi pregunta es, bueno, imaginemos que pudo haber una conspiración entre la oposición, algunos aquí representados, y algún medio de comunicación, pero ¿creen ustedes que la oposición y algún medio de comunicación lograron una conspiración con los medios internacionales, con la prensa anglosajona, con la prensa alemana, con la prensa inglesa, con la prensa francesa? Pero estamos hablando de una conspiración universal, señor Zaplana. Estamos hablando, tiene un nombre en psicología que no voy a mencionar. Estamos hablando de una conspiración universal para fabricar una mentira. ¿Y no le parece más sensato, señor Zaplana, pensar que todo el mundo decía que el PP había mentido porque ustedes fueron los que intentaron fabricar una mentira? ¿No le parece más sensato que frente a esta abrumadora conspiración donde están medios de todo tipo, de todo pelaje, de todo ropaje ideológico, de todas las nacionalidades, son ustedes realmente los que estaban mintiendo? El señor Aznar no dijo la verdad aquí en esta comisión. Señor presidente, querría pasar a continuación brevemente, me lo va a permitir, a repasar de lo que no ha aguantado en esta comisión y fuera de esta comisión en relación con este tema. Señor presidente, usted ha contado sus contactos con el Gobierno. Yo le quería preguntar si el día 11 escuchó al señor Acebes decir en algún momento, en su comparecencia de prensa por la noche, que las placas de la furgoneta no estaban dobladas, que el explosivo no era titadine, que los detonadores no eran de los habituales de ETA y que los versos coránicos no eran versos para enseñanza, sino versos que recitan los suicidas cuando se van en los comandos antes de suicidarse. ¿Escuchó al señor Acebes, señor presidente, decir esto? No lo escuchó. No lo escuchó porque no lo dijo. Pero todo eso lo sabía. Todo eso lo sabía. Y si no lo dijo es porque no quiso decirlo. Y no lo quiso decir porque, como ha dicho el presidente del Gobierno, estaba empezando el proceso de engaño masivo. Se trataba de contar solo aquello que no fuera en contra de la tesis del Gobierno, que era la de ETA. Se trataba de apuntalar una línea informativa que, señalaba bien el presidente del Gobierno, ni siquiera se había iniciado. Y por eso no hablan de las placas dobladas, porque todo el mundo sabe que las placas dobladas son propias de los atentados de ETA. Aquí no las había. Y por eso no habla de los detonadores. Y por eso, fíjense, cuando habla de la dinamita, del titadine, dice dinamita, la habitual por ETA, utilizada por ETA. No. ETA utiliza dinamita tipo titadine, y el presidente del Gobierno lo ha dicho, y esta es la dinamita tipo Eco 2. Por eso miente. Por eso oculta información, porque quiere apuntalar una tesis, porque no estaban informando
Estaban puramente intentando convencer a los españoles de que había sido ETA. Señor presidente, el día 12, usted lo ha dicho, el señor Acebes da una rueda de prensa. ¿Recuerda usted si habló en la rueda de prensa del teléfono encontrado en la mochila entre el 11 y el 12? No lo recuerdo, no. Una vez más, no le falla la memoria, no lo puede recordar porque no lo dijo. Es un teléfono móvil que no es irrelevante. El expresidente Aznar se refiere a él aquí. Es un teléfono móvil que efectivamente no es nuevo para la policía española. Cuando lo encuentran, les recuerda a otro que habían encontrado unos años antes justamente en una operación contra el terrorismo islamista. Idéntico, la misma marca y el mismo tipo de manipulación. Pero el señor Acebes casualmente no lo dice. Y finalmente llegamos a la rueda de prensa del día 13. El señor presidente del Gobierno se ha referido a ella. Es una rueda de prensa en la que se van a producir, ya se han ordenado las detenciones, lo sabemos aquí, lo han dicho los mandos policiales, se habían ordenado por la mañana. Se sabía quién se iba a detener. Se sabía que se iba a detener un señor que se llamaba Zougán, que estaba incurso en un sumario del juez Garzón por terrorismo islamista. Y se acumulaban las pruebas. El señor presidente del Gobierno lo ha recordado hoy aquí. No hay quien sostenga que los antecedentes que el Gobierno manejaba eran antecedentes que justificaran a ETA. Era lo contrario. El comando de Cuenca, el atentado de Navidad, las placas dobladas, no era Titadine, los detonadores no eran de ETA, el teléfono era el que era, la investigación, lo recordaba el señor Llanell, la llevaba ya la UCIE, y además de eso se iba a detener a alguien que un policía importante, el señor Menor, dijo aquí que se iba a detener en Lavapiés, territorio conocido, añadió, claro que era conocido, porque estaban los islamistas radicales. Y en estas condiciones sale el señor Acebes y dice aquello de la línea prioritaria sigue siendo ETA. Señor presidente, ¿cómo calificaría usted esta salida? ¿Cómo la calificaría usted si es que...? Sí, en mi opinión fue una parte más del proceso de engaño masivo que vivimos desde el 11 por la tarde al 14, prácticamente hasta que ya empezaron a tener que reconocer que la responsabilidad del atentado era del terrorismo islamista. Lo vivimos esos días, lo vivieron todos los ciudadanos. Yo creo que hoy lo he reiterado, no tengo inconveniente por deferencia al Grupo Socialista y a su portavoz en reiterar un análisis que es bien sencillo, bien lógico de comprender. Desde el momento en que se demuestra que el explosivo no es explosivo Titadine, no hay línea de investigación de ETA. No hay ningún dato que permita la existencia de una investigación de la banda terrorista ETA. Desde el descubrimiento de la furgoneta se inicia la investigación, en términos estrictos de lo que es una investigación, como el auto del juez ha establecido. Es decir, cuando hay algún elemento, algún hecho, alguna evidencia que tenga que ver la relación con el delito. A partir de ese momento, solo hay una línea de investigación, terrorismo islamista radical. Todo lo que se dice por parte del Gobierno, desde el momento en que aparece la furgoneta, que es poco después de que quede claro que no es Titadine, el explosivo utilizado por ETA, todo lo que dice a partir de ese momento es engañar, es un engaño a la ciudadanía porque no había ninguna investigación en torno a ETA y si no había investigación en torno a ETA no había ni línea y menos prioritaria. Solo había investigación de terrorismo islamista radical. Esto es así de concluyente, así de claro, no hay otra posible deducción lógica de todo lo actuado, de lo que se vivió aquellos días y que esta comisión ha trabajado de manera muy intensa.